El pastor Julio, a propósito del lema de este año, que es guiados por el Espíritu, nos habló de la persona del Espíritu Santo. Obviamente es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, pero tan brillantemente expresado en las Escrituras. Y nosotros queremos seguir, no queremos hablar nada que no esté en las Sagradas Escrituras. Y me toca a mí hablar, en realidad, acerca del bautismo, pero para que esto tenga un poquito más de sentido, vamos a ir haciendo un pequeño proceso y ojalá el Señor me ayude con la hora, ¿verdad? Porque aquí Ismael me va a marcar la hora cuando estamos listos. No tienen en sus hojas, pero quiero leer dos pasajes rápidamente como antecedentes bíblicos de la acción. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo de Dios va a hacer? Joel capítulo 2, verso 28 y 29. En Joel viene una profecía tremenda que después Pedro lo cita en Hechos cuando él se levanta a predicar después de Pentecostés. Y dice así, capítulo 2, verso 28 y 29. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré mi espíritu con mayúscula. Cada vez que usted encuentra en las Sagradas Escrituras espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo, a la tercera persona de la Trinidad. Dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aleluya. Una promesa que Dios ha hecho ya hace no sé cuántos años. Héctor, ¿cuántos años? Joel, 500 años antes, algo así, o un poco más. Isaías 44:3. Isaías 44:3. Dice así la palabra de Dios. Estamos hablando de los antecedentes bíblicos de las acciones. Dice Joel que va a derramar su espíritu y ahí se va a empezar a manifestar el espíritu de profecía, el espíritu de visión, o sea, va a haber visión, va a haber revelación sobre toda carne, ¿no? Capítulo 44 de Isaías y el verso 3 dice así: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu, ¿podemos repetir todos juntos? A ver, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus. Es una proclama que tenemos que no solamente conocerla, sino decirla permanentemente, ¿no? Cuando nos sentimos secos, cuando estamos medio vacíos. Dice que la acción del Espíritu Santo va a haber un derramamiento y ahí va a haber, como dice aquí en el verso, va a haber, dice, brotes de agua viva. Jesús, estando aquí en la tierra, en su ministerio, ya el pastor Julio nos habló de qué manera el Espíritu Santo actuó en él, pero Jesús prometió para nosotros, para vos y yo, y esto sirve para el discipulado porque es prácticamente la puerta. Cuando le estamos evangelizando a la gente, inmediatamente tenemos que decirle los pasos que hay que dar. En Juan 16:7 dice Jesús ya hablando acerca de lo que va a pasar
y dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús estaba anunciando de que cuando Él asciende a los cielos y entra, así como dice el Salmo, ¿verdad? 121, con una gloria, a sentarse en el trono al lado del Padre, dice: aquí yo voy a estar con ustedes a través del Espíritu Santo. Es conveniente que yo me vaya para que venga, dice, porque si no me voy, entonces no va a venir. Y gloria a Dios, el Espíritu está hace más de 2000 y tantos años en la tierra, obrando poderosamente. No es que nunca estuvo, pero se está manifestando de esa manera. Juan 14, 16 y 17. Tengan sus Biblias abiertas y vayan anotando todo lo que el Espíritu Santo les va revelando. Jesús nuevamente prometiendo, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, ese es el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes, vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y aquí quiero decir algo, quizás suena un poco fuerte. Una persona sin el Espíritu Santo no va a poder cumplir los mandamientos del Señor. Se va a forzar, quizás lo cumpla uno, otro, pero la idea, el pensamiento divino es que nosotros, vos y yo, y todos los discípulos que vienen a la iglesia, deberían vivir con el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. No se puede vivir los mandamientos del Señor sin el Espíritu Santo. Decirle eso al que está a tu lado: no se puede vivir. Vas a ser un tipo, una tipa moral, vas a practicar, pero hay algo que te va a hacer cumplir los mandamientos del Señor. Eso lo habla Pablo en Romanos, cuando allá él va y dice que el pecado que mora en mí, mientras la ley estaba aquí afuera y yo quería cumplir la ley, lo único que me doy cuenta es que a medida que veo la ley de Dios, los mandamientos de Dios, me siento un inútil y me hace ver el pecado que mora en mí. Pero luego dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lean Romanos 7 y 8 para esta verdad. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Jesús lo prometió, los profetas lo prometieron. El Espíritu Santo obra en nosotros de la siguiente manera. Vayamos a Juan, en el capítulo 3, y leamos el relato de la visita de Nicodemo. Todos conocemos, y para que nosotros entendamos y llevemos a nuestros discípulos a esa experiencia. Capítulo 3, versículos 1 al 8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Reconoció realmente que Jesús obraba con el Padre. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Qué interesante este relato que prácticamente nos habla del primer paso de la conversión del creyente o de la salvación del creyente. Jesús fue claro, aunque no sé si Nicodemo entendió, ¿verdad?, estas palabras. Dice: lo único que tenés que hacer es morir. Decirle al que está a tu lado: morite, decirle, ¿no? Morite, morir. Y luego nacer de nuevo. Ahora, ¿cómo se aplica eso? Obviamente, hay dos elementos aquí que figura, que habla de lo que sucede cuando viene el Señor a nuestras vidas. La Biblia menciona que nosotros estamos espiritual, todo ser humano que nace de carne, dice, está muerto en vuestros delitos y pecados. ¿Qué está muerto? Nace vivo, su cuerpo vive, su alma vive, tiene emociones, pero su espíritu, el espíritu del hombre, todos sabemos que somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, el espíritu del hombre está muerto. Y si mi espíritu está muerto, entonces yo no le voy a percibir a Dios, no voy a entender lo de Dios, no voy a escucharle a Dios, está muerto, mi espíritu está muerto. Entonces, lo que sucede en la conversión es que el Espíritu Santo es la primera acción que ocurre en un ser humano que se entrega al Señor, es que el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu y nos hace vivir, nos da una vida nueva. Y habla de agua y de espíritu, ¿no es cierto? Dice aquí lo que es respondió Jesús: el que no naciere de agua y del espíritu. De agua. Bautismo en agua. Hay muchos que dicen: estamos hasta esta noche, tenemos un seminario de maldición a bendición. Y estamos con unos hermanos y uno de ellos decía, ¿verdad?, de que cuando él se convirtió, lo que él hizo fue un pasado por agua, porque finalmente vivía como se le antojaba, andaba como se le antojaba. Evidentemente no nació de nuevo, realmente pasado por agua. Mirale sospechosamente al que está a tu lado. Si es pasado por agua el que estuvo o qué, ¿verdad? Nacer de agua es porque el agua, el bautismo, tiene que ser de mayor, entendiendo que lo que está diciendo es: muero a la vieja vida. Mi espíritu ya está muerto, ya hiede
tengo que enterrarlo. El bautismo es entierro. ¿Para qué? Para que yo pueda nacer de nuevo. No existe otra manera. Y al nacer de nuevo, nazco con el Espíritu Santo adentro. Y ojalá que todos, evidentemente nosotros creemos eso y vivimos eso, y yo creo que el Espíritu Santo me dio vida. Amén. Mirale al que está a tu lado y dice, ¿te dio vida el Espíritu? ¿Naciste de nuevo? ¿O todavía necesitas un...? Parece que a algunos hay que rebautizarle, ¿verdad? Hay algunos hermanitos por ahí que parece que hay que rebautizarle porque siguen muertos. Muy bien, hasta ahí dejamos. Después cada pastor en su comunidad va a explicar lo que quiere decir esto. Agua simboliza la muerte y el entierro del viejo hombre. Romanos 6. Busquen, por favor, márquenlo, porque ustedes tienen que formar discípulos y hablarles bíblicamente de lo que significa. Capítulo 6 de Romanos, desde el verso 3. Y dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya. Y luego dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ese es el problema. Por eso en nuestro estudio fundamental tratamos de analizar, por eso se llama la vieja y la nueva manera de vivir, ¿no? El Espíritu Santo nos dio vida para que resucitemos, pero no para andar igual que como antes andábamos. Deberíamos, dice acá, resucitar así como Jesús resucita y andar en vida nueva. Pues dice mucho más, verso 9, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, quien hemos recibido la reconciliación. La vieja manera de vivir quedó sepultado en las aguas del bautismo. Adelantemos y vayamos a lo que dice Espíritu. Una vez muertos recibimos la vida, el nuevo nacimiento. Romanos 8:2. Tengan sus Biblias siempre abiertas. Romanos 8:2, algo de esto ya lo citó el pastor Julio, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Todos los seres humanos han recibido la maldición de la muerte. En nuestro cuerpo físico hay una ley de muerte. El Señor tiene misericordia de nosotros y de tanto en tanto, ¿verdad? Dice que ese Espíritu que le hizo resucitar de los muertos vivificará en nosotros nuestros cuerpos mortales. Pero las arrugas, ¿verdad? Aunque haya tambores de quita arrugas, nos indica, estás caminando a la muerte, físicamente. ¿Verdad que sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Ojalá el Señor venga, ¿verdad? Y no llegue. La ley, hay una ley
en mi cuerpo, que se va deteriorando. Pero, dice aquí Pablo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Sí, voy a morir, sí, mi cuerpo se va a convertir en polvo, en tierra, pero mi espíritu va a vivir eternamente. Amén. Vos y yo vamos a vivir. Y eso es la puerta, el fundamento. Tengo que entender. Si el espíritu de vida no opera en mi espíritu, yo no voy a poder, porque me va a dominar el espíritu de la carne. Por eso Pablo después, en una revelación tan hermosa que en algún momento tenemos que hablar, él menciona que hay un hombre natural, cualquiera de la calle, éramos nosotros también, cristiano carnal y cristiano espiritual. Nuestra meta es que todos nosotros seamos cristianos espirituales, donde la ley del espíritu de vida me va a levantar y no voy a hacerle caso a la carne, sino al espíritu de vida que mora en mí. ¿Se entiende? Efesios 2, 1 al 5. Vamos a leer algunos pasajes para no tardar. Efesios 2 dice, Él os dio vida. Estamos todavía en la acción del Espíritu Santo en la conversión. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso decimos que el que no entregó su vida al señorío de Cristo, lamentablemente, si fallece, va a recibir la ira de Dios. La ira ya fue declarada. Solamente estamos en la época de la gracia divina y el Espíritu Santo está aquí para cumplir la voluntad del Padre, así como dice Pablo que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Por eso hablamos a la gente, porque hay algo declarado. Si no estás, vas a irte al infierno. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vayamos a Colosenses 3. Colosenses 3:3. Dice así. Pablo le habla a cristianos ya ahora, pero se da cuenta que algunos cristianos se entretienen y no crecen en el Señor. Cuando uno nace de nuevo, obviamente nace como un bebé espiritual. Por eso, haciendo la analogía, un bebé normal, ¿verdad? Nace, llora, tiene vida, pero hay que hacerle todo, ¿no? Hay que darle de mamar, hay que ponerle la mamadera, hay que cambiarle de pañales, porque el bebé hace cada cosa, ¿verdad? Así como algunos cristianos, cada cosa, no quiero ni pensar. ¿Verdad? Pero hay vida, hay vida. Ya está. Entonces, ahí comienza el proceso de dejar la vieja manera de vivir, porque estábamos sujetos al pecado, a la vida de muerte, a la vida
vieja, al viejo hombre, y tenemos hábitos y costumbres. Pero ahora comienza el Señor a darnos un nuevo estilo de vida. Y dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y luego dice, poned, versículo 2, poned las cosas de arriba, en la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto en el bautismo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué tremendo va a ser ese tiempo, ese glorioso día en que realmente, ¿verdad?, salimos de este cuerpo, de este cuerpucho que nos causa problemas permanentemente, de esta carne que Pablo en algún momento dijo, miserable hombre de mí. Ay, Pablo, ¿por qué decís eso? Porque él se daba cuenta que su espíritu de adentro estaba queriendo servir al Señor y su carne, con todos sus defectos, estirando para abajo. Y entonces él dice, ustedes no se dejen estirar para abajo, miren en las cosas de arriba. Decirle al que está a tu lado, no te dejes estirar para abajo. No te dejes. Efesios 1:13, vamos a saltar algunos pasajes. Por favor, estúdienlo y anótenlo para cuando están discipulando a gente nueva. La acción del Espíritu Santo, ¿verdad?, hace que nosotros vivamos espiritualmente. Dice desde el 13. Ahí está. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Todo ser humano tiene que escuchar la palabra de verdad, el evangelio de la salvación. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La primera acción ya va a la segunda acción. La primera nos dio vida, nos resucitó espiritualmente. Estábamos muertos, ahora estamos vivos. Y lo segundo, nos da la garantía de que Él está dispuesto a estar con nosotros siempre. Y dice, fuisteis sellados. ¿Así dice? ¿Está bien? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, ¿no? Es la garantía, es el sello que nos hablaba el pastor Julio, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo quiere, por eso cuando esto fue una revelación, empezaron a aparecer libros, por ejemplo, de El Espíritu Santo y tú, Buenos días Espíritu Santo, en fin. ¿Por qué? Porque trajo revelación. El Señor nos enseña a vivir en el Espíritu y ser guiado por Él. Vamos a estar hablando de eso y de qué manera ocurre la transformación. Pero la acción del Espíritu Santo es darnos vida a nuestro espíritu y segundo, darnos la seguridad de salvación. Y uno tiene esa seguridad dentro de uno. Si una persona está dudando y dice, yo no sé, cuando venga el Señor, ¿será que yo me voy a ir? Está dudando. ¿Por qué? Porque no sabemos si está bajo la ley del Espíritu o bajo qué ley está. Vuelta de página.
Y ahora sí entramos en otras acciones del Espíritu Santo. Vamos a leer Lucas 3:16. Lucas 3:16. No está en los apuntes. Al mandar tipear se perdieron muchas cosas, pero ustedes pueden anotar ahí al lado. Lucas 3:16 dice así: respondió Juan diciendo a todos, porque le preguntaron, ¿verdad? Se preguntaban a sí mismos y le preguntaron a Juan con qué bautismo estás bautizando. Le preguntaron si él era el Cristo que tenía que venir, porque dice que mucha gente tenía a Juan escuchando sus mensajes, que estaba apelando al arrepentimiento. Y dice, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Me encanta esa palabra, fuego. En otra oportunidad vamos a hablar del fuego, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? El fuego purifica, ¿no? El fuego destruye todo lo que nos sirve, ¿no? Todo lo que es inservible, fuego, ¿no? A tal punto que la gente quema su basura. Ojalá que el Espíritu Santo queme nuestra basura. Amén. Dice Jesús va a venir a bautizarlos en el Espíritu y en fuego. Muy bien. Lucas 11 al 13. Wow, ya tengo que terminar. Lucas 11, del 11 al 13, dice así: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial no les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. La siguiente acción de la conversión, o mejor dicho, conversión no, sino de la salvación, que es instantánea, es ser bautizados con el Espíritu Santo. La gente que cree que todo esto del Espíritu Santo ocurrió una sola vez y nunca más, está errada, totalmente errada. El Espíritu Santo está vivo y activo hoy en el planeta Tierra. Amén. ¿Lo crees? Está activo. Y Él dice, pídanle al Señor inmediatamente. Nos acordamos de un bautismo multitudinario, creo que 80 personas en el lago de Upacaraí. Después de un retiro que tuvimos en Rancho Alegre, en los comienzos de la renovación, la gente masivamente, porque la mayoría de los que asistían ahí eran personas que han estado en grupos de oración, le llamábamos en ese tiempo, y hicimos un retiro y ahí estaban más de 150 personas, 80 se bautizaron de una vez. Y la mayoría de los que se bautizaron salían hablando en otras lenguas, bautizados con el Espíritu Santo. Y eso tiene que ser normal. Decirle al que está a tu lado, tiene que ser normal. La persona que se convierte enseguida tiene que recibir el bautismo. ¿Qué es bautismo? Bautismo es sumergirse. Bautizar, sumergir.
Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos bautizamos con el Espíritu Santo. Lo que está pasando es que el Espíritu Santo nos está rodeando y nos está dando la posibilidad de que Él nos dirija. Cuando uno va en un río caudaloso que fluye y se mete y se hunde, por lo general ese fluir del río le lleva, la corriente del río le lleva, y uno tiene que hacer un esfuerzo para salir a flote o para nadar, ¿no? ¿Por qué? Porque es tan grande. Y esa es la intención del Espíritu Santo. Él quiere salvarte, no solamente para anotar tu lista cuando allá se pase lista. Él quiere ahora y hoy y hasta que te mueras, que seas investido, sumergido en Él, para que Él definitivamente te guíe y te lleve. ¿Cuántos recibieron o creen que recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Levanten la mano. Los que no levantan todavía no están seguros. Urgentemente hay que hacer ayuno, oración, imposición de manos. Bueno, la hora está pasando. Hechos 1:5. Hechos 1:5. Antes, Lucas 24:49. Jesús estaba yéndose, estaba hablando con sus discípulos, dándole las últimas recomendaciones. Y dice así: 24:49. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Por eso algunos le dicen: ¿ya recibiste la promesa? ¿Verdad? Los pentecostales, los clásicos pentecostales, que considero yo los padres del avivamiento. El Señor comenzó a moverse a principios del siglo XX. Dice: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder desde lo alto. Por eso es que la iglesia primitiva creció y creció y creció y creció, porque los que se convertían eran investidos de poder del Espíritu Santo. La promesa del Padre: recibiréis poder para que me sean testigos. Por eso testificaban, no tenían miedo de nadie, eran incluso perseguidos. Pablo mismo perseguía a los cristianos. Sin embargo, los hijos de Dios, llenos del Señor, llenos del Espíritu Santo, esa acción poderosa que debe ocurrir después de la entrega al señorío de Cristo, inmediatamente imponer manos y orar para que reciban el Espíritu Santo. Ya no me va a quedar tiempo para hablar de llenos del Espíritu, pero les recomiendo que por favor estudien estos pasajes, vean estos pasajes en su casa. No podemos ser mediocres, discípulos mediocres, discípulos ignorantes, discípulos que no tienen esa pasión, ese fuego ardiente. Pablo dice que ustedes estén ardientes en el Espíritu. Vemos flojera en la iglesia cristiana. Vemos gente que parece ser que asistiendo a un club social. Si quiero me voy, si quiero hago esto, si quiero hago lo otro. Parece que falta ese investido de poder y del poder de lo alto. Amén. ¿Lo queremos? Gloria al Señor. Dios les bendiga.